La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Como siempre, les recomiendo el uso de audífonos para una mejor experiencia. Apagar la luz, subir al volumen y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Apenas puse un pie en esa casa y supe que aquella mujer era la matriarca y dueña de todo. Vestida con un traje rojo que resaltaba su cabellera dorada, posaba sobre un enorme sillón de bordes cromados. En cuello y manos, alhajas deslumbraban más aún la pintura que colgaba imponente sobre la pared del salón principal. Era un cuadro enorme, donde su tamaño fácilmente fluctuaba entre 1,5 metros de largo por 1 de ancho. No sé mucho de pinturas, pero me pareció un óleo en lienzo de tela, acomodada sobre un marco de madera amarillento con relieves, con una saturación tan fuerte que llegaba a ser un tono casi dorado. Tenía iluminación propia, proveniente de un foco de luz que estaba a medio metro sobre él. Todo esto le daba un aspecto totalmente tétrico cuando la penumbra caía sobre la casa. Era un cuadro carente de profundidad, pues solo la imagen de la señora sentada sobre un sillón beige resaltaba sobre un fondo abismantemente negro. No era para nada de aquellas pinturas alegres que te producen sensación de movimiento, con figuras inclinadas sobre el plano. Sin embargo, era su rostro, o más bien aquellos ojos de mirada profunda los que parecían tener vida propia, que pasaban más allá de lo inmediatamente perceptible. En donde estuvieses, te sentías observado e intimidado con el retrato de la matriarca aquella. Incluso cuando subías las escaleras, aquellos ojos parecían seguirte hasta perderte sobre el último escalón. Vaya mujer, me dije a mí misma mientras me enseñaban la casa, sin saber aún un gran detalle. Aquella mujer ya no estaba en nuestro plano. Una horrible enfermedad se la había llevado hacía varios años, lo que causó más sensaciones timoratas en mí al observarla en la pared. Estaba aquí para cuidar al que era su esposo, un anciano decrépito y con múltiples enfermedades que lo tenían ya sin poder valerse de sí mismo. Sería su enfermera al cuidado y puertas adentro. Aun cuando en un principio no era lo que quería realmente, terminé por aceptar la oferta, pues la paga era buena y ahorraría también dinero no estando en mi departamento durante la semana. La propiedad era de un vasto terreno cuya casa fue levantada justo en el centro de él, con una base sólida en su primer piso, pero totalmente de madera en el segundo nivel. Estaba muy bien conservada, para la edad que al parecer tenía, pues el lugar era propio de ese extraño olor a viejo que se impregna desde sus cimientos y que es difícil de quitar, como un aroma rancio o humedad, de ese muy sutil que se percibe aún más en ciertos lugares de la casa. Las habitaciones estaban todas en el segundo nivel, y claro estaba que una de ellas estaba destinada para mí. Era un cuarto amplio, con una cama de catre antiguo, pero con ropaje moderno, como que fue expresamente preparada para mi estadía. Destacaban sus muebles polvorientos y gruesas cortinas que apartaban la luz natural, como así también un enorme armario de puertas rechinantes con un espejo sobre una de sus puertas, algo que me pareció inquietante, sobre todo pensando en la noche. La señora Angélica, hija y al parecer la heredera de todo, luego de darme la bienvenida me convidó cordialmente a acomodarme tranquila para luego bajar por la cena, donde ahí obtendría más detalles sobre mis deberes con el anciano y en la casa. Me dio una sonrisa y
y cerró la puerta del cuarto, perdiéndose por el oscuro pasillo hasta las escaleras. No había percibido la quietud reinante del lugar, pues sentí sus pisadas sobre las crujientes escaleras hasta que descendió del último escalón, llenándome aquello una sensación extraña y escalofriante. Durante la cena, y habiéndome puesto al tanto de mis deberes, conocí al resto de la familia y entramos en una amena conversación para conocernos y ganar la confianza requerida. Después de todo, pasaría toda la semana en esta casa y era vital la buena convivencia. No miento al decir que era una excelente oportunidad para mí y me sentía plenamente a gusto con esta familia. Pero era aquel cuadro, el que no encajaba y me inquietaba. O mejor dicho, aquella mujer pintada sobre él, que por momentos una sensación algo angustiante y de pavor me ocasionaba. No fue solo algo de mi primer día, pues con el correr de estos, la sensación de estar siendo observada a cada instante me fue atemorizando en demasía, sobre todo cuando nos sentábamos a la mesa. Era el peor momento, en donde más sentía aquellos ojos observándome. Extrañamente la familia parecía percibir lo mismo, pues no hubo ningún integrante que no levantase la mirada hacia el cuadro en más de una ocasión cuando estábamos en la mesa. Por momentos sentía que todos le temían, pero a la vez la respetaban casi como una deidad. Fue luego de una cena en que me acerqué al retrato con la idea de disipar mis temores y convencerme de que solo era una pintura. Así fue como me paré frente a él, o mejor dicho, frente a la mujer aquella para admirar su majestuosidad. Llevé mi mano a una de sus esquinas, la cual me pareció desgastada, o como si hubiera sido restaurada tanto en su marco como en la pintura misma. «¡No la toques! A mamá no le gusta que la toquen por nada del mundo», fue la voz en tono alto y molesto a mis espaldas, dejándome gélida y algo aterrada. Era la señora Angélica reprimiéndome. «Perdóneme, señora, solo apreciaba el majestuoso y hermoso retrato de su madre». Intenté quitar aquella molestia reflejada en sus cejas y esa mirada con algo de adulación hacia la mujer en la pared. «Vete a ver a mi padre, antes de que se duerma y luego descansa», fueron sus órdenes, antes de dar media vuelta y perderse en las escaleras. Giré mi cabeza casi de reojo para echar una última mirada al cuadro aquel, sintiendo una sensación demasiado extraña que me provocó un escalofrío horrible en mi espalda. Caminando rápidamente hacia las habitaciones. En instantes, aseaba al anciano antes de dormir y entregaba su dosis de pastillas para sus múltiples enfermedades. Los primeros días no intercambiamos diálogo alguno. Solo nos presentaron recibiendo solo una venia en saludo de su parte. Fue la tercera noche, cuando luego de observarme con aquellos ojos melancólicos y cansados, cuando se dirigió a mí, apretándome con su escasa fuerza mi antebrazo, mientras le daba su comida. «Ella me quiere llevar. No dejes que me lleve», fue la escalofriante frase que sus resecos labios lanzaron, mirándome directamente con ojos llenos de un inconmensurable miedo. Pensé que deliraba producto de su estado y de su vejez, pues ya la señora me había hablado de sus alucinaciones y que no debía atender mucho las incoherencias que salían de su boca, pero en aquellos ojos y en ese rostro veía locura alguna sin un pavor enorme. Se veía desesperado, como alguien pidiendo ayuda. ¿Quién se lo quiere llevar? ¿Quién es ella?, pregunté casi en susurros, echando un ojo a mis espaldas asegurándome de que nadie estuviera oyendo nuestro insólito diálogo. «Esa mujer me quiere llevar. Se parece a mi difunta esposa, pero no es ella. Es un demonio. Es la muerte personificada en mi mujer. No dejes que me lleve», balbuceaba como un bebé, pero con una seguridad y credibilidad abismante que me aterró sin saber a qué se refería realmente. Por la mañana, tuve incertidumbre de contarle o no a la señora las palabras de su padre, pero mejor opté por callar para no meterme en problemas, aunque también para no saber más de aquello, pues realmente me había causado mucho temor. Durante el resto del día, el anciano no volvió a dirigirme la palabra ni tampoco la mirada. Parecía absorto o bajo los efectos de la medicina y de cierta forma me sentí aliviada de tal. No quería nuevamente escuchar cosas raras de su boca. Fue durante la cena
cuando comenzó a salir a la luz lo espeluznante y aterrador que ocurría en este lugar y con esta familia, cuyo origen provenía precisamente de aquella pintura sobre la pared. Como era habitual, la comida se servía poco antes de las 8 y debíamos estar todos en la mesa antes de ello. La señora, a un extremo de la alargada mesa, y por el otro su discreto y taciturno esposo con el habitual rostro del cansancio por el trabajo. A los costados, sus 3 hijos, 2 menores y uno que al parecer había recién cumplido la mayoría de edad, siempre cabeza agachada y más tímido incluso que sus revoltosos hermanos. Al otro costado, la solterona hermana de la señora y yo, justo de frente a la pared aquella de la cual colgaba la pintura de la tenebrosa mujer vestida de rojo. La empleada Onana, que al parecer llevaba siglos con esta familia siendo parte de ella, servía la comida en silencio, mismo que se apoderó de la mesa en donde solo los platos y el sorbete de la sopa caliente parecían oírse. Había una quietud extraña, y sumado a la sensación de estar constantemente observados por la mujer sobre la pared, hacían de la cena nocturna un momento no muy agradable para mí. De pronto un extraño sonido avivó la mesa. Eran tenues golpecitos provenientes de la pared, y si bien comenzaron casi imperceptibles, a los minutos se intensificaron. Era el cuadro. Sí, el retrato aquel se tambaleaba sobre su posición, como con vida propia, como presa de una corriente de aire inexistente. Atónitos fijamos la vista en él, algunos incluso con sus cucharas inmóviles a centímetros de sus bocas. Observé con espanto sus rostros, esperando que alguno interviniera al respecto, confirmando que era algo habitual, producto de alguna corriente de aire o causado por algún imperceptible sismo de la zona. Pero no, todos guardaron silencio, pero me pareció un silencio cómplice, pues en su rostro se notaba que sabían lo que estaba ocurriendo y que no era la primera vez que vivían este momento. El cuadro comenzó a cimbrarse con más frecuencia y fuerza. Fue ahí cuando la señora se puso de pie y dio por terminada la cena, enviándome rápidamente a la habitación con autoritario vocablo que incluso me causó temor. Algo ocurría y todos lo sabían, lo notaba en sus miradas y en su silencio, y no querían que fuese partícipe. Era como un secreto familiar. Quiero que te quedes en el cuarto y no salgas por nada. Tenemos que hacer algo como familia y no queremos interrupciones. Fue la tajante indicación de la señora a mis espaldas, mientras me marchaba a la habitación. Subí lentamente, pero la curiosidad fue tal que no aguanté y me quedé sobre el lúgubre pasillo, escuchando e intentando saber qué diablos pasaba. En cuclillas, avancé hacia el primer escalón, evitando el rechinar del piso hasta tomar una posición de la cual lograba ver en parte el salón y el comedor. Ágilmente limpiaron la mesa, colocando un enorme mantel blanco de encajes, y encendieron un sinnúmero de veladoras que colocaron sobre esta. Todos, a excepción de los niños, se movían exaltados pero silentes, como dueños de una rutina aprendida para levantar una especie de altar sobre aquella mesa. Pronto una enorme Biblia se posó en el centro de la mesa, abriéndola con desesperación por doña Angélica, dándome la idea de que buscaba algún salmo o algún particular pasaje de esta. En instantes, todos tomados de la mano, oraban en forma susurrante. El incidente y alboroto me habían impedido darme cuenta de lo más importante de todo. Aquel cuadro seguía cimbrándose horrorosamente y con total fuerza. Desde mi punto, no tenía vista sobre él, pero sentía cómo se azotaba y por momentos temblaba de forma espantosa, a tal que me parecía que cimbraba todas las paredes de la casa. Rezaban ya a viva voz, tomados de las manos incluso los pobres pequeños que sollozaban del miedo, como enfrentándose en una especie de exorcismo contra el cuadro aquel que parecía tener vida propia o estar totalmente poseído. Luego la luz parpadeante se apagó del todo, dejando la casa en total penumbra, acompañado de un grito de pavor de aquellos pequeños que creo no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. Todo fue silencio y miedo, saliendo despavorida hacia mi cuarto. Completamente aterrada, mi cabeza divagaba intentando comprender qué diablos había ocurrido ahí abajo.
Mis únicas y preliminares conclusiones eran que aquel cuadro y su mujer en ella eran como una maldición para esta casa. O tal vez se resignó a morir y penaba a esta familia a través del inerte objeto junto a la pared. Pronto recordé las palabras del anciano y me sumergí en el miedo. Decía con total severidad que aquella mujer venía por él. De ser así, la idea de su alma en pena flotando por la casa me aterró, levantándome a poner pestillos en la puerta y cerrar con doble llave. Luego de algunos minutos, solo sentí los pasos de los residentes deambulando y metiéndose a sus habitaciones, y a la señora darle un último vistazo a su padre antes de irse a dormir. Sé que era ella por sus tacones y su andar inconfundible, en donde parecía arrastrar uno de sus pies, particularmente más que el otro. Intenté dormir, pero era inútil, sintiéndome presa del miedo y de una inquietud enorme que me carcomía bajo los ropajes. No tenía idea de la hora, cuando pisadas sobre las escaleras se sintieron, destapando mi cabeza y agudizando mis oídos para cerciorarme de aquello. Sí, efectivamente, alguien venía hacia los cuartos, con un transitar lento y cauteloso, como no queriendo ser descubierto. Pronto rechinó el último escalón. Quienquiera que fuese, estaba ya sobre el sombrío pasillo de las habitaciones, acelerando mis pulsaciones ante la horrorosa incertidumbre de quién diablos era. No era la señora, pues yo identificaba su andar. Tampoco los niños, pues parecía un transitar lento que se acercaba a cada paso a mi posición. Pronto pasaría frente a mi cuarto. Había dos habitaciones más al fondo. Una era la del viejo anciano, y la otra estaba vacía. Tan solo esperaba que quien anduviese ahí se fuera o se dirigiera a una de ellas. No fue así. Los pasos se detuvieron y la madera del piso dejó de crujir justo sobre mi puerta. Me senté exaltada y aterrada en la cama, encendiendo la precaria lámpara a mi derecha sobre un velador, y pronuncié el nombre de la señora, rogando a Dios que fuese ella. «Señora Angélica, ¿es usted?». Con una temblorosa voz, intenté hacer contacto con aquello detrás de la puerta. Hubo pronto un silencio inquieto por segundos, que se rompió cuando la manija de la puerta giró lentamente. Agradecí haberle echado llave antes de acostarme, pero al ver infructuosamente sus intentos de abrir, aquello comenzó a mover estrepitosamente la manija, casi empujando con violencia la puerta. Me tapé los oídos con ambas manos, sumida en el pavor, hasta que cesó el escándalo, y todo fue silencio nuevamente. «Marcia». Aquello pronunció mi nombre tras la puerta, con un largo y siniestro lamento horroroso. Era la voz de una mujer, acentuando las vocales con un aliento largo y gutural. Casi me oriné del espanto, quedando petrificada sobre la cama sin reacción alguna, sin poder siquiera gritar. En segundos, esa cosa allá afuera retomó su marcha hacia el final del pasillo. El crujir del piso dio cuenta de ello y respiré algo aliviada. Pero el horror seguiría minutos más tarde. El anciano poseía una campanilla junto a la cama, con la cual se comunicaba cuando requería atención. En medio de la noche, el tilín resonó por toda la casa. Al principio fue tenuemente y casi imperceptible, pero el miedo me impedía moverme. ¿Qué diablos quería el viejo a estas horas?, me pregunté. Pero luego entendí que el tintineo tal vez era socorro. Recé para que cesara, pero seguía sin parar, en incremento, como en forma desesperada. Ahí supe que realmente estaba en peligro. El ruido de aquel artefacto fue pronto desesperante. Sentí movimiento, puertas que se abrieron y luego pasos. Esta vez sí eran de la señora, quien golpeó con fuerza mi puerta, recriminándome por mi falta de atención ante el llamado de su padre, el cual justifiqué con un sueño profundo y pesado. Cuando entré al cuarto, el anciano parecía haber visto al mismísimo diablo. Con sus ojos llenos de terror, observaba ensimismado hacia el frente, sin soltar la campanilla que tintineaba casi por efecto del temblor de sus manos.
Algo espantoso había visto, y de sus labios se repetía una y otra vez la frase: "No dejen que me lleve, no dejen que me lleve, esa no es mi mujer". Rápidamente me ordenaron inyectarle un calmante con el cual logramos estabilizarlo y dejarlo en un profundo sueño. La señora me ordenó luego lo que menos quería: quedarme junto a él al menos 1 hora haciendo la vigilia por si empeoraba su salud. Aquella instrucción me heló la sangre, pero tenía pocas opciones a esas horas de la madrugada. Tampoco podía alargarme y mandar todo al carajo. Estaba muy lejos de la ciudad. «Déjeme la puerta abierta», fue mi única petición, y me tumbé sobre un sofá junto a la cama del anciano, iluminada solo por una tenue lámpara, pero suficiente para leer una de mis novelas, por la que fui antes de acomodarme a la vigilia. El anciano parecía en paz, como habiendo olvidado aquella extraña exaltación de hace un momento, y dormía plácidamente. Sin embargo, yo no podía concentrarme en la lectura. A cada instante levantaba la vista sobre el libro, con una espantosa sensación de que alguien nos acompañaba en el cuarto. La casi hora que estuve en aquel penumbroso lugar, intentando leer, no sentí ruido alguno. Solo era aquel horrible sentir de una presencia acompañándonos. Pero minutos antes de marcharme a mi cuarto, fue que ciertas cosas avivaron mis temores. Un frío inusual se coló, no sé con certeza de dónde, pues las ventanas estaban totalmente cerradas. Fue como si un aire gélido invadiera el cuarto y un vaho salió de mi boca en instantes. Un leve quejido de la puerta me alertó, como si una corriente de aire la empujase sutilmente hasta abrirla por completo, como dándole paso quizá a ese algo imperceptible que sentía. Pues luego de aquello, el frío se disipó como también aquella sensación. Deben haber sido al menos las 3 de la madrugada cuando volví a mi cuarto. La casa estaba en total calma, encerrándome nuevamente. El cansancio me agobió y comenzaron a pesarme los párpados, así que fue fácil caer en sueño una vez que estaba tumbada y cobijada. No sé cuánto alcancé a dormir cuando la voz de aquella mujer llegó nuevamente a mi cabeza. «Marcia». En un principio creí estar soñando, pero un estruendo me hizo brincar. Algo había caído al piso, encendiendo rápidamente la lámpara para darme cuenta de que aquel golpe había sido un cuadro tumbado. Era una fotografía familiar muy antigua que no había notado, en blanco y negro, en donde varias mujeres sentadas posaban con flamantes vestidos de la época. Miré sus rostros detenidamente y noté el parecido en una de ellas a la mujer pintada allá abajo. Abril de 1949. Era la fecha estampada al pie de la fotografía, la cual dejé boca abajo, pues me causó repulsión ver el rostro de esa mujer nuevamente, aun cuando era bastantemente más joven. Me recosté nuevamente, esta vez con la luz encendida, pues tenía mucho miedo ante la sola idea de que aquella mujer espantándome como alma en pena por la casa. No podía ser de otra manera. Aquel episodio en el salón con el cuadro, y esta gente rezando como una especie de limpia. Luego los pasos, y lo que pasó en la puerta. El pobre anciano pidiendo auxilio para no ser llevado por esa mujer, no su esposa, como él le decía. Claramente algo siniestro ocurría, y el responsable no era otra cosa que el fantasma de aquella misteriosa mujer. Tal vez viene a llevarse al viejo, supuse, pues he oído historias que cuando estás por partir al mundo de los muertos, siempre viene a buscarte el más cercano que partió antes. La sola idea me causó escalofríos, y claramente por la mañana tomaría una decisión si quedarme o no en este extraño lugar. Mis párpados caían nuevamente cuando rechinó la puerta de aquel enorme armario que reposaba a mis pies, pero recargado hacia la izquierda, casi topando con la pared lateral del cuarto. No le di importancia, pues quería dormir, pero en una segunda vez terminó por despabilarme. Inerte con mis cobijas hasta la nariz, puse mis ojos completamente abiertos del espanto sobre aquella puerta. Pensé en apagar la luz, pero desistí de aquello creyendo que solo en la oscuridad los fantasmas aparecen. Grave error. Aquella puerta lentamente comenzó a expandirse, como acomodando aquel espejo exterior justo sobre mi cama.
Primero avanzó hasta detenerse y darme el reflejo de la puerta del cuarto. Luego en segundos prosiguió rechinando hasta ver mi propio reflejo, recostado, pero no era lo único, pues a un costado de la cama aquella, la mujer de rojo yacía parada, cabeza agachada, con aquella dorada cabellera, cubriendo su rostro, como observando mi descanso desde otro plano. El susto fue tal que me paralizó y un enorme grito salió de mi boca. Me giré instintivamente, pero junto a la cama no había absolutamente nadie, dando miradas desesperadas por aquel sector de la habitación. Volví la mirada al espejo y fue todavía más pavoroso el reflejo, pues la mujer o el fantasma de ella yacía sobre la pared, justo sobre mi cabecera, agazapada como una araña y con su cabeza al revés colgando espantosamente. Su piel esta vez era grisácea y huesuda, parecía un cadáver momificado, totalmente descarnado y de aspecto nauseabundo, que pronto levantó su mirada hacia el espejo, expandiendo su quijada de forma horrenda y clavando una demoníaca y oscura mirada de cuencas negras sobre mí. Toda la casa despertó con mis gritos, y cuando me asistieron solo temblaba, acurrucada en una esquina, consumida en el horror más grande que había vivido hasta ahora en mi vida. La mujer del cuadro, la mujer del cuadro. Era todo lo que salía de mis labios en aquel instante. No recuerdo más, hasta que desperté con el sol en mi cara en otra de las habitaciones. Al parecer, era de la hermana de la señora, pues yacía a mis pies, al momento de despertar brindándome una sutil sonrisa. Le conté solo a ella la horrorosa experiencia, pues a la señora Angélica pareció no importarle ni tomar atención a mi relato. Luego me enteré de todo, a través de su hermana, dándome más razones para huir despavorida del lugar. Aquel cuadro está maldito. Nadie en la familia sabe con certeza quién diablos pintó a mamá sobre aquel lienzo. Llegó un día cualquiera, hace muchos años en encomienda, y ella lo esperaba con total regocijo. Cuando lo colgó personalmente en aquella pared, reunió a toda la familia para mostrar la magnificencia de tal obra de arte que, si bien fue deslumbrante para todos, más lo fue su discurso, en donde primero exigió que nunca nadie lo moviera de ahí, justo donde quería estar, para observarnos a todos. Como segundo, aseguró que luego de partir al mundo de los muertos, seguiría presente a través de aquella imagen y al pendiente de cada uno de los miembros de la familia y de todos los que estuviesen por venir de su misma sangre. Lo más horrible de aquel discurso fue que prometió, a modo de broma en aquel momento, venir a buscarnos uno por uno cuando nos toque partir de este mundo. Cuando aquel cuadro comienza a sacudirse o a tener vida propia, ella vuelve por las noches para vigilarnos. Al menos unas 3 veces al año ocurre, y es ahí cuando nos juntamos a orar y encendemos veladoras, intentando apaciguar su alma errante que nos sumerge en el horror. Cuando comenzamos a verla por los pasillos y molestar en los cuartos luego de su muerte, mi hermano mayor intentó quemar el retrato. Todas las flamas se consumieron extrañamente, alcanzando solo a dañar parte del marco. Lo peor de todo es que a los días, mi hermano se quemó gravemente con agua hirviendo, dejando parte de su rostro desfigurado, en un accidente muy extraño e inusual. Fue ahí cuando decidió dejar la casa. Este año nos ha visitado más de lo habitual, por lo que creemos, sin tener ciencia cierta de esto, que tal vez viene por el viejo. No sabemos cuánto más podremos contenerla, o si realmente dependerá de ella, cuanto más nos dure nuestro padre en vida. Solo sé que él está completamente aterrado y no quiere que llegue una noche más. No había mucho que pensar luego de aquella historia. Tomé el primer autobús hacia la capital. Tampoco más que contar sobre esa espeluznante casa y su familia, pues no me quedé un segundo más para saber. Creo que desistiré de buscar trabajo al cuidado de ancianos en forma particular. Intentaré nuevamente integrarme en algún hospital o clínica. Lo que sí haré, al llegar a mi casa, será bajar el retrato de mi santa abuela de mi cuarto. Si bien ella fue como una segunda madre para mí,
y sé que jamás me haría daño alguno. Después de esta horrible experiencia, prefiero buscarle otro lugar donde no me vigile en forma tan directa. Pareceré una tonta sugestionada para muchos, pero uno nunca sabe realmente cuándo se trata de los muertos, ni a dónde van a parar realmente. A veces pueden estar presentes y más cerca de lo que creemos, solo que simplemente no los vemos, o quizás se esconden en algo tan simple como un cuadro o una simple fotografía dentro de nuestras casas.